Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar el ADA 3, que tiene como título la argumentación, la cual consiste en un debate entre el equipo 4 y 6. Esta actividad va a estar dividida en 4 partes. La primera va a consistir en responder una serie de preguntas. Cada equipo va a tener el tiempo para hablar, comenzando con el equipo 4. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué piensas sobre las temáticas del artículo? ¿Consideras que son temáticas relevantes en la actualidad? ¿Ves reflejada en tu vida cotidiana alguna de las temáticas revisadas en el artículo? ¿Tenías alguna noción sobre el concepto pensamiento filosófico? Y finalmente, antes de leer el artículo, ¿tenías alguna noción sobre el concepto antes de leer el artículo? Y finalmente, si te quedó claro en qué consiste el concepto de pensamiento filosófico. El equipo 4 tiene la palabra. Adelante. Roberto Vladimir. Gracias. Bueno, considero que estas temáticas eh, siempre serán actuales e interesantes, sobre todo pues necesarias, porque el construir un criterio al final genera conocimiento, la argumentación, la opinión, entre otras cosas, ¿no? Y son temas que no solo te sirven en tu etapa como estudiante, sino en general trascienden muchos otros ámbitos y de hecho en la etapa como profesional es fundamental para seguir creciendo en tu área y que el pensamiento filosófico es algo que debemos ejercitar eh, al final constantemente porque día con día pues crecemos, cambiamos y conocemos otras nuevas cosas y desarrollamos al final nuevas habilidades, por lo que a través del pensamiento filosófico podemos evolucionar para como adaptarnos a los cambios y ver las cosas desde otra perspectiva sin dejar de ser auténticos o sin dejar de pues seguir a nosotros mismos. Y ya como para finalizar, contestar que antes pues no tenía muy claro qué era el pensamiento filosófico, pero a través de esta actividad pues ya podría como escribir y entender un poco más acerca del pensamiento filosófico. Muchas gracias. Karen Montserrat. Adelante. Gracias. Pues estaba pensando mucho cuando leí el artículo, la forma en la que pues realmente se adapta a las cosas que estamos viviendo, especialmente porque pues la filosofía no es algo que ya haya pasado y ya se acabó, sino que pues repercute aún en las acciones y pensamientos actuales, incluso ideas o pensamientos pues antiguos. Y pues filosofar no significa que algo que haya terminado o haya acabado. Incluso el pensamiento filosófico del artículo habla mucho sobre los aspectos actuales como los que vivimos con el COVID-19, los problemas y circunstancias educativos que especialmente México tuvo que vivir y cómo muchos de los estudiantes han tenido que pasar desafortunadamente por ese hecho. Y creo que del mismo modo, como decía Roberto, el hecho de formar un criterio propio, el poder formular y crear ideas, especialmente también por el tomar decisiones, el hecho de poder escoger hacia dónde un rubro quiere o uno quiere crecer, forma parte de este pensamiento filosófico educativo, ¿no? Y el por qué el estudiante puede crecer a medida que forma este criterio y permite que sus decisiones aumenten su propio conocimiento. Y creo que en parte como la filosofía me permitió describir o encontrar mejor lo que es la filosofía y el cómo no es solo una definición, sino que podemos encontrarlo desde varios puntos de vista, desde varios aspectos, pero siempre va a tener su misma esencia y eso no se va a perder. Muchas gracias. Elisa Fernanda. Adelante. Bueno, pues de mi parte sí me pareció de que, temas actuales.
además de que la mayoría de estos pues abarca de la educación, entonces la educación es algo que pues sí, ahorita lo vemos más presente porque estamos todavía formándonos, pero pues como dicen, o sea, nunca vamos a dejar de aprender y como muy bien antes ya lo habían mencionado, es que se ve reflejado también en formar nuestro criterio, o sea, tener bien nuestras emociones, o sea, todo es un conjunto de pues parámetros que van haciendo que nuestros conocimientos, o sea, vaya, de cierta manera, vayamos generando más y de esta manera, pues, podamos seguir, no sé, aprendiendo. Y en la otra pregunta, pues tiene una vaga relación del pensamiento filosófico, pues en prepa solo nos enfocamos en la parte de los autores más representativos, algunas corrientes más importantes, pero nunca lo habíamos relacionado de tal manera como que enfocándonos a la educación y pues a mí hizo muy interesante. Muchas gracias. Hermano Steven, adelante. Relacionado con el artículo, la verdad es que yo pienso que trata temas muy importantes en la actualidad. Sobre todo me gusta cómo se enfoca la educación, es decir, nos da una perspectiva de cómo podemos usar el pensamiento filosófico para mejorar nuestro desarrollo académico. Antes yo tenía igual un concepto no muy claro del pensamiento filosófico, sin embargo ya leyendo el artículo y adentrándome más sobre el tema, creo que pues ya me queda bastante más claro y además ya tengo esa noción de cómo aplicarlo en mi vida académica. O sea, creo que es muy importante que cada persona tenga una filosofía propia y que también no se vea cerrada a conocer otras filosofías y a compartir puntos de vista. También sí lo veo reflejado en mi vida cotidiana, pues porque en todo momento vamos generando ideas, vamos generando pensamientos y pues creo que es parte de esa filosofía de nosotros que podamos abrir la mente y lo podamos aprovechar en nuestra vida académica. Muchas gracias. Silvia Andrea, adelante. Pues siendo más breve de todos los comentarios que han dicho, rescatando algunos puntos, creo que todos tenemos una noción del pensamiento filosófico, ya sea por autores o por cosas que nos hayan enseñado en la escuela. Sin embargo, el artículo logra adaptar todos esos pensamientos que tenían dichos autores en circunstancias actuales, como lo es la pandemia, la educación, los sesgos que deja, y lo cual me parece pues bastante interesante y nos puede ayudar a dar unas puertas o ser el inicio del camino al cual debemos seguir acerca de la reflexión y al relacionar pues todo eso, lo que nos han enseñado en momentos actuales y el saber cómo pensar. Muchas gracias. Finalmente, su servidor. Yo considero que el artículo sigue siendo muy relevante, no solamente por los conceptos que aborda, sino porque nos muestra lo importante que es la educación en la formación de las personas y cómo esto puede afectar desde muy pequeños hasta ya una edad bastante grande, ¿no? Y cómo las metodologías y la manera que se enseña o que se quiere educar a las personas tiene que tomar una relevancia más importante de la que incluso se le puede dar actualmente. Como que pareciera que es algo muy secundario y en realidad no es así, sino que es algo que debería de priorizarse muchísimo y a lo que se debería dar mucha importancia y mucha relevancia. Ahora tiene la palabra el equipo 6. Paula Nayeli, adelante. Ok, solamente como para recapitular, ¿podrías repetir las preguntas? Sí, claro.
Las preguntas son, ¿qué piensas sobre las temáticas del artículo? ¿Consideras que son temáticas relevantes en la actualidad? ¿Ves reflejada en tu vida cotidiana algunas de las temáticas revisadas en el artículo? ¿Tenías alguna noción sobre el concepto pensamiento filosófico antes de leer el artículo? Finalmente, si te quedó claro en qué consiste el concepto de pensamiento filosófico. Perfecto, muchas gracias. Ok. Sí, me parece un tema demasiado importante. Hablando acerca de lo que comprendí de cada uno de los temas, o sea, de cómo los percibí. Nunca me los había planteado de esa manera. Como que lo que decían algunos autores acerca de el aprendizaje actual, que no se enfoca en que el alumno haga este proceso de pensamiento filosófico. Por lo tanto, el pensamiento filosófico para mí, ya una vez habiendo leído la lectura, me parece igual muy importante porque nos da esta ventaja de poder tener un criterio propio y como lo comentábamos en actividades pasadas, yo lo relacioné entonces con la libertad, porque es esta libertad de pensamiento, de cuestionarte en todo momento y no solo de dejarnos llevar por lo que diga alguna lectura. Entonces, por eso me parece muy importante. Muchas gracias, Francisco Ángel. Adelante. Sí, yo creo que cubre un tema muy importante que es la educación, que yo considero que es una de las bases para todas las sociedades, y también cómo cubre esto del pensamiento filosófico y yo pues llegué a pensar que no se implementa tanto en los modelos planes educativos que tenemos hoy en día, porque estamos acostumbrados a seguir un proceso ya establecido o a memorizar las cosas y no nos cuestionamos por qué se dan las cosas. Esto yo lo veo, esto yo lo veo mucho desde primaria, secundaria, incluso en prepa y universidad todavía se sigue haciendo. Yo pues tenía una esencia de lo que era el pensamiento filosófico, pero muy vago. Y pues yo creo que el artículo lo muestra, lo describe de una manera un poco más clara, un poco más comprensible para cualquiera que lo lea. Más que nada porque no es solo pensar por pensar, sino es cuestionarte por qué se dan las cosas o qué, y, y también plantear soluciones a diversos problemas. Muchas gracias. Alain Núñez, adelante. Sí, pues así como mis demás compañeros, considero que el artículo pues, es bastante importante por el tema de la educación. Creo que toca temas que son tal vez no tan reconocidos, pero que a la hora de la práctica son indispensables para el desarrollo de cualquier persona. Y bueno, en lo personal yo sí había tenido la oportunidad de ver estos temas en la prepa, pero bueno, el mismo artículo evidencia que es una problemática que se vea de manera tan tardía y considero que se debería ver como que en aspectos más tempranos de la vida para así poder llevar temas que tal vez no son tanto de filosofía, pero que la filosofía planta las bases para poder hacer de ese proceso algo muchísimo más sencillo. Eh, y nada, los temas, además del pensamiento filosófico, pues son un complemento que, bueno, también se ve en el artículo y sí, eso. Muchas gracias. Adrián Beltrán, adelante. Por mi parte, tampoco me había llegado a plantear este punto de relacionar la filosofía con la educación, por lo cual se me hace sorprendente e interesante que aquí en el artículo se menciona incluso como el eje central de la formación de nosotros estudiantes universitarios, pero conforme fui haciendo las actividades y leyendo este artículo incluso,
te das cuenta que sí forma una parte esencial, de hecho ya está como impregnado en las acciones que se hacen diariamente, porque en esto ya no entra el simplemente preguntarte por qué haces algo o por qué no, sino que hay muchísimas filosofías que sin darnos cuenta las tenemos ya como llevadas, y de igual forma considero que es importante, como mencionaba anteriormente, aceptar otras filosofías en algún punto si te resultan con un beneficio propio. Muchas gracias. David Ancona, adelante. Bueno, pues al final creo que concuerdo con todos mis compañeros. El artículo en general habla de una temática que es muy importante como la educación. Considero la educación pues como pilar pues en la formación de cualquier ser humano, y pues el hecho de que inclusivemente hasta el artículo mencione que hasta cierto punto la educación ha estado hasta cierto punto incompleta o no de todo bien realizada, pues creo que lamentablemente nos pone muy mal posicionados. Es una temática que en general considero que sigue presentando en la actualidad y se seguirá presentando mientras exista lo que viene siendo la humanidad y la educación. Y pues finalmente creo que no, yo no tenía como tal una definición de pensamiento filosófico. La verdad creo que era muy vago, muy sencillo, no lo tenía tan claro, pero pues con la lectura del artículo creo que ya puedo dar como tal una definición y del concepto. Muchas gracias. Finalmente, Yanue Loani, adelante. Sí, pues como ya mencionaron todos, no creo que el hecho de relacionar la educación con el pensamiento filosófico, pues de alguna manera es importante, ¿no? Sobre todo hoy en día que a veces la sociedad tiende a no leer o indagar ciertos tipos de artículos que deberían de ser interesantes, ¿no? Para cualquier persona. Y pues de alguna manera creo que esto igual afecta a la gente, ¿no? El hecho de no tener cierto conocimiento. Bueno, en mi caso, pues yo no tenía como una definición clara de lo que es o podría ser, ¿no? El pensamiento filosófico, pero pues al hacer las actividades, como menciona, al leer, investigar, pues sí como que se abre tu mente y tus ideales a nuevas definiciones, nuevas formas, ¿no? De ver este concepto. Muchas gracias. Ahora vamos a dar pie a la siguiente parte, en donde cada equipo va a explicar, bueno, va a designar algunos de sus integrantes para explicar cuál de las partes que componen el concepto de pensamiento filosófico consideran que la educación debería de focalizar actualmente. Primero, el equipo 4. Ok, primero tiene la palabra Karen Montserrat. Adelante. Muchísimas gracias. Pues estaba pensando en precisamente, agradezco pues los comentarios de todos en cuanto a cómo esta formación por parte de la filosofía en el aspecto educativo, ustedes mencionaron un poquito acerca de los usos del pensamiento en la filosofía. Y sí, aunque tiene mucha relación con el hecho de poder formar un criterio propio en consideración el uso del pensamiento podría partir a partir de un criterio propio. ¿Por qué? Porque las decisiones o las tomas de decisiones son parte de este uso de pensamiento. Cuando nosotros decidimos tomar las decisiones o el ejercer lo que es el pensamiento, pues prácticamente estamos decidiendo y formando un criterio. Entonces, parte de una formación educativa o del establecimiento educativo, el alumno también debe ser
o considerado como alguien que pueda aprender por sí mismo, no solo en lo que le dan, sino también en lo que él puede hacer para crecer o aumentar su conocimiento. Entonces considero que, o consideramos más bien que parte del uso del criterio propio es que el mismo alumno también pueda estar en esta parte del crecer, la autonomía, el formarse, el aumentar. Y eso sería desde este punto de vista. Ok, muchas gracias. Sí, Andrea, ¿por qué consideras que el criterio propio tiene que ser lo más relevante en el sistema educativo actual? Porque, bueno, yéndonos un poco a los antecedentes de muy el pasado, la principal tipo de educación que había era la tradicional, que la tradicional es aquella que, para ponerlo en palabras más sencillas, el maestro explica y tú solo obedeces. No tienes por qué criticar ni por qué buscar diferentes maneras. Es decir, era ese tipo de educación que se basaba en memorizar. Entonces, con el criterio propio, pues nos abre las puertas a diferentes perspectivas. Y pienso que es la mayor, o sea, la que tiene mayor nivel aquí, porque sin el criterio propio, pues, bueno, sin ella se ven los sesgos, que como dije, o sea, si el maestro te lo enseña así y luego te lo dan de otra forma, tú ya estás perdido, y eso es un sesgo. Igual, pues el saber, el tener tu propio criterio, te ayuda a tener tu propia personalidad y a formarla. Y lo mismo, el criterio te ayuda a tener una inteligencia emocional porque es capaz de abrirte a nuevas perspectivas y analizar las mismas. Y lo mismo pasa con los usos del pensamiento, o sea, cada uno es libre de elegir, pues yo quiero razonar de esta manera, yo quiero razonar así. Entonces, pues si no hay un criterio propio o no hay nada, simplemente como dirían, estamos cegados o somos solo dispuestos a seguir un solo camino, a diferencia de poder cada uno ser libre y entender de la manera en la que quiere. Y eso igual tiene que ver, como por ejemplo los temas que toca la lectura de la pandemia y, y eso, o sea, cada uno en la pandemia fue libre de escoger sus propios caminos y no tanto dejarse guiar por los demás, es decir, de formar un propio criterio. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el equipo 6. La pregunta es, bueno, lo que tienen que responder es, ¿cuál de los componentes del concepto de pensamiento filosófico eligieron y por qué consideran que ese debe de ser el más importante? Pablo Nayeli, adelante. Ok, en cuanto al por qué elegimos el uso del pensamiento, pensamos que está muy relacionado en cuanto a la memoria. Entonces, la memoria no solo se puede utilizar en lo que tenemos que aprender de lo que nos dicen los profesores o de lo que leemos en las lecturas, también son memorias de las vividas, de experiencias personales, las cuales también nos ayudan a formarnos este criterio propio. Creo que no tendríamos un criterio si no tuviéramos esta capacidad de memorizar cada uno de los aspectos de nuestra vida, ya que estaríamos condenados a volverlo a repetir. Claro, a veces tenemos estos errores de que ya sabemos qué va a pasar, pero lo vamos a hacer. Pero en general, en nuestra memoria está que ya habíamos hecho esto y que no lo queríamos volver a repetir, y es ahí cuando entra nuestro criterio propio, porque quizás nosotros lo vivimos, pero las otras personas no. Y pasando igual, ok, en el uso del pensamiento también está involucrado el cuestionamiento, el análisis y la reflexión. Y lastimosamente, este es uno de los
estos 3 puntos son los que ya han mencionado autores que no se han trabajado lo suficiente en los estudiantes actualmente. Los profesores, cuando entramos a la universidad, ya tienen en mente que nosotros ya sabemos hacer, que ya tenemos este pensamiento en el cual utilizaríamos los 3 aspectos antes mencionados. Cuando no es así, no se han trabajado desde antes, por las diferencias de actividades que se ponen en primaria, secundaria y prepa. En prepa quizá lo podemos ver un poco, pero no entramos con la misma capacidad que los profes esperarían en la universidad. Entonces, es ahí también porque es importante el uso del pensamiento. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. David Ancona, adelante. Sí, bueno, pues sería más que nada recapitular lo que han venido diciendo mis compañeros. La verdad que nosotros optamos por el uso del pensamiento porque consideramos que es el concepto más amplio, el que engloba pues en la mayoría o si no todos los 4 anteriores. ¿Por qué? Porque, como decía mi compañera, el uso del pensamiento engloba varios conceptos en sí. Está la memoria, que en sí es algo que en general la escuela y la educación vienen trabajando, se basa prácticamente en el uso y en el perfeccionamiento de la memoria, pues para pues la evolución y el desarrollo educativo de cada estudiante. Pero pues se deja prácticamente de lado el hecho de tener o no tener lo que viene siendo otros conceptos como puede ser la reflexión, el análisis y esto yo lo relaciono muchísimo, por ejemplo, con el concepto que el equipo 4 ha mencionado de la toma del criterio propio. El hecho de estar en X situación y el alumno tener ya las capacidades de poder reflexionar, analizar, te da hincapié a que el propio alumno pueda tener un criterio propio y tomar una decisión con respecto a qué acción puede realizar. Por eso considero que la educación debería enfocarse en satisfacer todos los puntos de este apartado, pues para que el alumno esté más preparado, para que al momento de que llegue este momento de decisión pueda agarrar y decir, tengo esta X situación, ya tengo estas opciones de aprendizaje, puedo tomar alguna de estas diferentes opciones o puedo yo inclusive, ¿por qué no?, generar yo mi propia solución, pues para poder darle resultado y una respuesta pues a cualquier de interrogante. Muchas gracias. Ahora daremos pie a la tercera parte, en donde cada uno de los integrantes de los 2 equipos van a dar una réplica al equipo contrario. Esta réplica va a consistir en responder a la pregunta ¿por qué nos eligió la opción del otro equipo? Es decir, ¿por qué el equipo 4 no eligió usos del pensamiento y por qué el equipo 6 no eligió criterio propio? Vamos a comenzar. Ok. Silvia Andrea, adelante. Tienes la palabra. Creo que ya lo había mencionado cuando dimos parte de nuestro argumento, pero pues en mi caso y por lo que estuve platicando en el equipo, el pensamiento, sí, los tipos de pensamiento son una variante del criterio propio, ya que pues como ya había mencionado, cada quien es libre de escoger su pensamiento y con lo mismo de conocerse a sí mismo. Es decir que pues todo esto surge de algo, porque si te inculcan a ti un solo tipo de pensamiento, no eres capaz de explorar nuevos. Entonces es parte de tu criterio como persona, el saber cuál me gusta, cuál se adapta a mis necesidades y cuál es el que quiero utilizar. Es decir, pues eso. Muchas gracias. Elisa Fernanda, por favor. Bueno, pues yo igual considero que, pues de hecho retomo ahorita la lectura y por lo que veo el pensamiento todavía se sigue enfocando en esta parte de tener que calificar, tener que memorizar, o sea, como que esta parte todavía sí se nos ha inculcado y de cierta manera
pues sí, cuestiones que todavía se pueden mejorar en esta parte del pensamiento, pero sin duda yo creo que la que sigue abarcando todo es criterio propio, porque esta engloba, pues sí, generar un pensamiento a partir de tu propio criterio. Entonces, sí, sí, de todas maneras vas a estar enfocado en la parte de que que te enseñen algo y que tú retomes como que ese pensamiento todavía no, o sea, como que de cierta manera todavía está limitado. Muchas gracias. Steven, adelante. Como ya han mencionado mis compañeras, creo que el criterio propio es la base de los demás elementos. Es decir, eh, creo que el tener esa iniciativa de querer dar tu punto de opinión y por ende igual sentir libertad de expresar lo que uno siente, es la base para poder más adelante generar pensamientos, generar ideas o dar puntos de vista. Es decir, no elegí la del otro equipo porque primero que nada debo yo tener la iniciativa de tener mi propia filosofía y mi propia forma de ver las cosas para después aportar mis ideas y mis pensamientos. Karen Montserrat, adelante. Y estaba pensando mucho, creo que, aunque sí tienen en relación en cierta parte el criterio y el pensamiento, el uso del pensamiento, considero que la jerarquía podría llegar a ser diferente, especialmente porque el criterio permite que nuestros pensamientos estén adentrados a lo que nosotros queramos y no a lo que nos impongan. Precisamente permite que la educación sea más amena, porque no solo se trata de, ok, lo que dice el maestro, ahí se va a quedar, sino que fomenta a que yo también me cuestione más en cuanto a si es correcto, no es correcto, hacia dónde me tengo que ir, por qué no me tengo que ir. Tal vez esa pueda ser la diferencia o más que nada el por qué estaría un poquito más arriba en cuanto a jerarquía yo, si me corren el hecho de que yo busco un criterio propio, mi pensamiento va a estar centrado más adecuadamente. Muchas gracias. Roberto Vladimir, adelante. Gracias. Bueno, así como lo dijo Andrea, me parece, el criterio propio es como la base de las demás temáticas y si no elegimos el uso del pensamiento es por la misma jerarquía que ya mencionaron y es que al final el uso del pensamiento pues sí es importante, pero el criterio te va a dar la pauta para entender por qué estás pensando así o entender cómo o qué cosas podrías cambiar en tu forma de pensar. Y al final creo que el criterio en la parte educativa lo hace todo, puesto que la información va a estar ahí, pero la forma en la que tú lo interpretas y cómo lo empleas, eso va a hacer que puedas generar conocimiento nuevo y puedas generar conocimiento y una forma de pensar con base a tu misma esencia, ¿no? Entonces, pues por eso sería el criterio propio, la temática fundamental o la que hay que focalizar en la educación. Ok, muchas gracias. Finalmente, de mi parte, yo podría decir, ¿cómo vas a saber qué uso darle a tu pensamiento si bajo el criterio propio no puedes primero tomar decisiones por ti mismo? O sea, ¿cómo vas a poder estar seguro de que el uso del pensamiento o la manera que estás realizando tus procesos en tu mente son los adecuados si no tienes las herramientas para poder ir decidiendo por ti mismo, tomar decisiones, ¿no? El criterio propio va mucho sobre tomar decisiones por uno mismo y tener un proceso para llegar a esa decisión, a esa toma de decisión que eventualmente se va a convertir en el uso del pensamiento. Creo que si le damos un poco de prioridad a lo que es el uso del pensamiento sin enseñarle a los alumnos antes a pensar por sí mismos y a tomar decisiones, pues creo que lo estamos un poco mal enfocando, al menos es nuestra perspectiva. Ahora bien,
Tiene la palabra el equipo 6, en donde va a responder por qué ellos consideran que el componente del uso del pensamiento es más importante que el criterio propio. David Ancona, tienes la palabra. Bueno, pues en cierta parte concuerdo con ustedes que en el sentido de que el criterio propio es importante, sí, pero al menos desde mi perspectiva el uso del pensamiento creo que tiene una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque yo, al menos en la comprensión que le di a lo que vienen siendo los diferentes conceptos, considero que el uso del pensamiento engloba el resto o parte del resto de los conceptos. ¿En qué sentido? Al analizar, al reflexionar y al tener memoria, pues creo que, o al menos entiendo que utilizas parte del criterio propio, utilizas parte de lo que viene siendo inteligencia emocional y el resto pues, de conceptos por lo mismo consideramos que es esto de pues más no como el único importante, pero consideramos que es enfocándose en la educación a satisfacer completamente este concepto, pues se le daría tendría un mayor alcance y le daría más herramientas al estudiante, pues de poder evolucionar y crecer académicamente para poder afrontar incertidumbres futuras. Muchas gracias. Paula Nayeli, adelante. Gracias por darme la palabra. En lo personal, escogimos este tema de pensamiento, del uso del pensamiento, porque como lo dice el mismo tema, es pensamiento filosófico, entonces es esta base. O sea, para empezar, empieza con pensamiento filosófico. Para nosotros es como esta base de, por ejemplo, mencionamos mucho la memoria porque en la memoria nosotros la sesgamos. Desde ahí empieza el criterio, pero la base es el pensamiento. Entonces, nosotros sesgamos, como ya les dije, en la memoria. Podemos haber vivido muchas otras cosas y olvidar algunas, pero tener muy presentes otras. Como les comenté cuando hice la presentación del tema, estas mismas memorias, estos mismos pensamientos ya son guiados por el criterio. Sí considero que el criterio es muy importante, de hecho sí, van de la mano. Creo que todos los temas van de la mano. Considerar que uno sea más importante que otro no me simpatiza tanto, entonces simplemente en lo personal se escogió el tema porque lo pensamos como la base de todo lo que se genera. Ok, muchas gracias. Adrián Beltrán, adelante. Sí, por mi parte, como menciona, también considero que el uso del pensamiento es realmente la base para que posteriormente exista lo que es, como comentan, el criterio propio, ya que se menciona mucho la palabra pensar, por supuesto, antes que cualquier argumento que se diga, ya que primeramente se tienen lo que son los pensamientos, una serie de pensamientos, ya sea muchos o pocos, y posterior a ellos cuando se toma una decisión para llevar a cabo el pensamiento que hayas elegido. Y ahí es donde podría llegar a entrar el criterio propio, por lo que se menciona que sí, exactamente va de la mano, por supuesto, pero primeramente se pensó algunas ideas. Ahí es donde entra, por ejemplo, otro aspecto del pensamiento que es el pensamiento crítico, que es en el cual se puede tener análisis de las diversas opiniones, ideas y, por supuesto, las consecuencias que puede generar alguna acción que puedas llevar a cabo. También el pensamiento ayuda, como se comenta en el análisis, ya sea en la educación, asimilar procedimientos y realizar una serie de actividades, ya sea diariamente o laboral, escolar, lo que desees, pero principalmente, claro que entra este uso de pensamiento y cómo tú decidas llevarlo a cabo y ya posteriormente se tienen en cuenta los otros aspectos. Muchas gracias.
Francisco Ángel, tienes la palabra. Sí, como decían varios compañeros de mi equipo, el uso del pensamiento es la base para llegar a un criterio propio y a muchas más cosas relacionadas con nuestra forma de pensar o nuestras perspectivas de la realidad. Lo que pasa es que el uso del pensamiento es la comunicación contigo mismo. Es decir, cuestionándote, analizando las cosas, reflexionando. Todo este proceso que es moldeable para cada quien, no es un proceso rígido. Este proceso es el proceso que llega a un método de aprendizaje y a un criterio de cómo debes de aprender. Por eso consideramos que es de suma importancia el uso del pensamiento para el sistema educativo actual. Muchas gracias. Alain Núñez, adelante. Sí, bueno, como bien mencionaban mis demás compañeros, creo que el uso del pensamiento es un tema como que bastante extenso y prioritario en el sentido que, bueno, o sea, concuerdo bastante con ustedes igual de que el criterio propio es importante, pero eh, el poder ser crítico primero necesita de cierta información y cierta reflexión que la abarca el pensamiento. O sea, no se puede criticar algo que no se conoce. Entonces, a pesar de que en algunos puntos como la memoria son como que bastante, como que tabú, bueno, no tabú, pero sí se critica así de que, todo memorizado. En cierto punto, si se aprender a hacer de una mejor manera, es algo indispensable y que seguramente no está enfocado bien, pero que se tiene que aprender a hacer. Y no solo la memoria, sino también está el cuestionamiento, el análisis, la reflexión y los aprendizajes, que bueno, también los engloba todo el pensamiento, pero en sí la idea es esa. En cuanto a prioridades, lo enfocamos más en el sentido de que primero tiene que existir esto para que luego pueda haber el criterio, no tanto de que no es importante. Muchas gracias. Finalmente, Janue Loani, adelante. Sí, pues recapitulando, ¿no? Y tomando pues como una breve, podría decirse, conclusión, ¿no? De pues todo lo que ya dijeron mis compañeros, pues sí, es el pensamiento, pues es la base, es el pilar, ¿no? Por decirlo así de esta manera, metafóricamente, que sostiene, que impulsa a los demás conceptos para relacionarse entre sí de alguna manera, ¿no? Y como mencionó Paula, pues sí, por algo la materia se llama pensamiento filosófico, ¿no? El uso de este pensamiento, pues debido a que antes tú de tomar un criterio, como mencionó Alain, necesitas haber pensado, ¿no? Y haber cuestionado si esa idea pues la vas a ejercer o no. Entonces de alguna manera siento que jerárquicamente no creo que esté uno más que el otro, sino que más bien van de la mano, van unidos, ¿no? En este caso pues los dos son ampliamente importantes y sí, siento que esa es pues mi breve opinión. Muchas gracias. Finalmente daremos pie a la última parte, la cual está destinada a una reflexión en base a nuestra propia experiencia personal, es decir, en base a nuestros conocimientos, a nuestra licenciatura, a todo eso, y tomando en cuenta que como equipo identificamos una problemática, ya sea en base al criterio propio o que no se está implementando bien o a que no se está implementando bien el uso del pensamiento, en base a nuestra licenciatura, ¿qué alternativas podríamos presentar? Alain Núñez, adelante. Sí, bueno, en cuanto al uso del pensamiento, creo que bien lo menciona el artículo, ¿no? A nivel licenciatura, creo que ya es un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde para poder aprender. Pero
pero sí creo que muchos de los puntos, como mencionaba en mi réplica, que plantea el uso del pensamiento, están, creo que mal enfocados a la hora de enseñarse o de plano no se enseñan. Entonces, creo que el poder tomarse el tiempo para acercarse a los alumnos y mostrarles que el camino correcto es primero aprender a pensar y luego de ahí pues partir a hacer demás pues actividades. Ese es el camino correcto porque pues si no vas como en un camino a ciegas. Y pues obviamente el tema del análisis, bueno, enfocándolo más a mi carrera que es arquitectura, pues es un tema pues sumamente indispensable, ¿no? El poder ser crítico con uno mismo y con demás proyectos. Y creo que al menos en mi carrera, pues sí se toman el tiempo de pedirnos que seamos así, que lo intentemos, pero pues sí veo mucho de la falta de que los arquitectos nos piden eso, pero no nos dicen cómo. Entonces, creo que sería eh, pues mucho más enriquecedor que los maestros no interpreten como que ya lo sepamos todo y a pesar de que sean cosas así más como básicas, que no lo tomen como tal y que sí lo tomen con la importancia que debe tener. Muchas gracias. Sí, Andrea, adelante. Bueno, pues creo que mi licenciatura es la más relacionada, que es educación. Y como ya lo mencioné, pues nos han mostrado en lo largo de estos semestres los diferentes tipos de educación y no solo sus beneficios, sino lo que, bueno, sus desventajas. Y hablando desde grados más para atrás, como la primaria, la secundaria y hasta la preparatoria, siempre nos han enseñado, como ya mencioné, ese tipo de educación, que es la tradicional, de que solo seguimos al maestro y ya. Y es algo que me parece bastante curioso en la licenciatura, ya que hemos tratado de que eso ya no sea la prioridad como tal, sino de que la prioridad sea de que el alumno pueda pues pensar por su propia cuenta, de que pueda generar un propio criterio. Pero esto es algo que a nivel de todo México va a ser algo bastante difícil, ya que no sé si me estoy saliendo del tema, pero ¿cómo se llama? El que, por ejemplo, en un niño de, no sé, de 10 años, de 8 años, de que sus padres no lo, no lo motiven a pensar, sino solo de que por el tipo de educación tradicional que empieza desde casa, pues es algo que a la larga los termina afectando. Sin embargo, a nivel licenciatura es algo que estamos tratando de nosotros como licenciados en educación encubrir esa necesidad de que si los padres no ayudan al hijo a generar su propio criterio, nosotros como docentes lo creemos y esto es con base a distintos planes de estudio, ya que pues si un niño tiene distintas necesidades educativas, es de nuestra parte pues, ser pues críticos y usar este pensamiento para destinarlo y decir, no, pues bueno, a este niño tiene esta tal necesidad y yo tengo que adaptar la clase a él. Es decir, que todo se termina relacionando al fin y al cabo con la licenciatura y el pensamiento crítico está en todos lados, no solo en el niño, sino en nosotros como docentes en crear un plan de clases y en ver sus necesidades. Muchas gracias. Paula Nayeli, adelante. Bueno, por mi parte, considero que los dos puntos que se tocaron durante el debate son muy importantes. Me, me gusta pensar que esta es una materia que nos está ayudando mucho a reflexionar acerca de muchas cosas, a tener este criterio y a tener este pensamiento. En cuanto al uso de esto en mi carrera, estoy estudiando psicología, entonces creo que la manera en la que se ha llevado en la licenciatura es muy conveniente. Los profesores siempre están abiertos a nuevas críticas, a
a nuevos pensamientos de cada uno de los alumnos. Siempre nos están incentivando a nosotros leer diferentes fuentes, porque no siempre se utilizan las actuales, eso también es un punto. No siempre se utilizan las actuales en las escuelas, entonces nos dicen, esto es de 1900 y algo, pero de seguro debe de haber algo más actual, y te invitan a investigar y te invitan a generar tu propio criterio. Igual, de la misma manera, nos ponen diferentes, si lo quieren poner en algo específico, nos ponen diferentes autores con diferentes formas de pensar acerca de un mismo tema. Entonces, esto también nos permite formar este criterio, formar este pensamiento de si nos vamos con uno, si nos vamos con otro, si nos agradan dos maneras de pensar y lo podemos adaptar a nosotros. Entonces, creo que sí va muy de la mano con mi carrera. Muchas gracias. Francisco Ángel, adelante. Sí, yo creo que todo lo hablado en este debate fue muy importante, tanto el lado del criterio propio como el uso del pensamiento. Y es eso, creo que el rezago que pasa en la educación del día de hoy, que como estamos acostumbrados a seguir una estructura rígida y no se nos enseña a tener nuestro propio método de estudio, sino que ya hay un método de estudio preestablecido y ese es el que tenemos que seguir. Eso creo que no nos beneficia a todos como estudiantes, porque no todos aprenden de la misma manera. Es necesario que uno descubra o cree su propio método de estudio, siguiendo los procedimientos del uso del pensamiento, para llegar a un criterio propio. Porque ya teniendo ya un criterio ya armado, estructurado, y ya conociendo cómo trabajas tú, es como agilizas tu aprendizaje, y así es como puedes, de cierta manera, no encontrar tantos obstáculos, o si encuentras obstáculos, vas a poder pasarlos con mayor facilidad, que si a comparación de tener una estructura rígida. Muchas gracias. Yanue Loani, adelante. Sí, sí, como ya venía mencionando, ¿no? Es muy importante el uso de estos dos conceptos, porque ambos son importantes, tanto el uso del pensamiento como el criterio propio. Hoy en día, como mencionaba Francisco, ¿no? Pues podemos ver una educación muy ya rígida, muy estructurada, que solamente toca ir a la escuela y seguir, me refiero al método de educación, ¿no? Que ya se haya preestablecido. Solamente te toca ir y aprender. Incluso siento yo que en esta parte afecta el hecho de no implementar nuevos planes de estudio, porque creo que la sociedad se queda en lo mismo, no aprende algo nuevo, sino es que con base en tus propias experiencias lo hagas. En cuanto a mi carrera, yo estudio contabilidad y creo que el hecho de esta materia pues me ha servido de alguna manera, ¿no? Para incursionar yo misma en cuanto a otros ámbitos, otras ramas, no ver algo diferente que no sean solo números. Y me va a ayudar bastante, yo creo, en el uso de estos pensamientos, ¿no? De tomar esta decisión o no con base al criterio propio. Muchas gracias. Roberto Vladimir, tienes la palabra. Gracias. Bueno, creo que en algunas partes del debate se mencionó que pues, el criterio como que necesita el pensamiento para, pues, para al final criticar, y creo que el criterio, lo importante de tener un criterio propio es pues darte cuenta de si estás siéndote como fiel a ti mismo o estás siguiendo tu propia esencia. Y al final creo que eso como arquitecto a veces está un poco mal visto como seguir tu propio criterio, porque al final es algo más, además de colaborativo, pues algo comunitario, ¿no? Que no solo tú vas a estar utilizando, pero siento que alguna estrategia que se podría utilizar como en el sistema educativo es
como proponiendo algo, tener una asignatura en la cual se pueda como experimentar solamente la parte de diseño, porque en la licenciatura pues siempre estamos, bueno, y en la arquitectura en general siempre estamos como muy enfocados en la parte meramente funcional y al final la autenticidad que tú le puedas dar a ese proyecto como arquitecto es lo que va a hacer especial a los edificios o a cualquier proyecto que tengas, ¿no? Entonces, como estas asignaturas que te ayuden a encontrar tu propio estilo de diseño, que igual está relacionado un poco con la temática de la personalidad auténtica, ¿no? Pero esta asignatura, además de generar tu propio criterio en el diseño, pues igual te va a ayudar a, a ver y analizar los demás proyectos o los demás monumentos o edificios. Eso. Muchas gracias. Hermes Steven, adelante. Los temas vistos durante hoy creo que son muy importantes para la educación y creo que nos brindan estas nuevas habilidades que las podemos usar en nuestro ámbito académico, en donde ahora pues ya nos sentiremos con más libertad o con más intención de generar criterios y pensamientos propios, así como de debatirlos y aprender de nuevos. Y bueno, por lo menos desde mi perspectiva y mis experiencias en mi licenciatura de administración, es una licenciatura donde vemos mucha teoría y bueno, yo como ejemplo podría poner un maestro que tuve en donde nos presentaba las teorías de diferentes autores, nos daba cuáles eran las ventajas, desventajas, incluso nos daba el punto de vista de la maestra, pero también nos daba la oportunidad de brindar nuestra opinión acerca de si creemos que tal teoría va con nosotros o si le podríamos cambiar algo, si lo podríamos mejorar. Y creo que este tipo de cosas pues fomentan nuestro pensamiento crítico. Además de que estos debates igual son de mucha ayuda porque, como había mencionado antes, nos dan esa habilidad o nos desarrollan esta habilidad de poder exponer nuestro punto de vista y de escuchar el de los demás. Eso es todo. Muchas gracias. Adrián Beltrán, adelante. Por mi parte, enfocada mi opinión a la licenciatura en la que estoy, en Ingeniería Civil, realmente considero que sí me dan paso a realizar mis propias conclusiones, mis propias investigaciones para reforzar mis conocimientos sobre los temas vistos en las clases, ya que me agrada la forma en la que nos proporcionan ciertos videos, dinámicas y actividades extras para reforzar. Sin embargo, algún aspecto que vea para llevar más a cabo para seguir con este uso del pensamiento sería que en algunas materias sí se enfocan demasiado en lo que es en la memoria, en simplemente memorizar respuestas y pasarte horas leyendo algo que realmente posteriormente se te va a olvidar. Creo que deberían explotar más este aspecto, como menciono, de ofrecer más recursos para que el estudiante propiamente, incluso fuera de la escuela, pueda seguir reforzando sus conocimientos para llevarlos. Muchas gracias. Karen Montserrat, adelante. Gracias. Pues creo que una de mis compañeras ya lo había mencionado también. Voy a coincidir del mismo modo, pues yo estudié la licenciatura en educación y prácticamente muchos aspectos ya se han tocado aquí en el debate o en la discusión. Pero me gustaría tal vez agregar que parte de el tema que nosotros escogimos, que es el de criterio propio, nosotros, los licenciados en educación, no solo estamos centrados en el aspecto docente, en el cómo vamos a enseñar, sino también ocupa currículo, orientación, administración y todas esas áreas educativas permiten precisamente o deben permitir el hecho de que el estudiante o el alumno
pueda llegar a formar un criterio propio. A nosotros nos enseñan no solo a la enseñanza magistral a la que estamos acostumbrados, sino que permite que estos ambientes que se están formando actualmente, como en estos momentos con nosotros, que es el hablar, el comentar, el fomentar, permiten que nosotros también abramos nuestro panorama y encontremos nuevos conocimientos por medio de nosotros, nuestros compañeros, y no solo por el nivel del profesor o por la autoridad del profesor, sino que también tenemos la capacidad de formar este criterio y pensar y analizar y crear y escoger y tener en cuenta, y eso también parte de los licenciados de educación va a ser nuestra tarea en un futuro, que los mismos estudiantes desde el ámbito en que nosotros lo veamos puedan llegar a comprender mejor las cosas partiendo de su criterio propio. Muchas gracias. Elisa Fernanda, adelante. Bueno, pues sí, retomando un poco a lo de la réplica anterior, pues me quedé con las ganas de decir de que, pues yo creo que pues igual estoy en la Facultad de Arquitectura, entonces yo creo que fue a partir de entrar a la licenciatura donde los maestros empezaban a atacar, es que tienes que tener tu criterio propio, es que tienes que tener tu criterio propio, y es así de que te quedas con, ajá, y, o sea, ¿cómo lo genero? O sea, no sé, explícame, o sea, no, qué sigue? Y en realidad, pues yo creo que eso fue uno de los factores que, pues sí, más como que de cierta manera impactaron mi estancia, ¿no? De los primeros semestres, porque pues en realidad estás desde cero, o sea, no has generado como tal, o no te han enseñado a generar tu criterio para que digas, pues aplícalo ahora en esto, o sea, no, es imposible. Y ya ahora sí, retomando a mi conclusión, pues yo lo enfoqué hacia el pensamiento filosófico de inteligencia emocional, ya que pues yo creo que en sí la carrera pues sí es algo pesada en cuestiones de las entregas de los proyectos finales, porque esto pues implica desde elaboración de planos, revisiones, modelos 3D, perspectivas y todo este show de entregas. Entonces, mayormente lo que hacemos es darle prioridad a esta parte de proyecto de taller, y como que las demás materias, pues sí pasan como que a segundo término, ¿no? Lo importante es terminar tu proyecto, y esto pues hace de que ya las últimas entregas pues ya no las haces con las mismas ganas. Entonces, yo creo que esto sí es un problema también de estrés y ansiedad que nos deben de enseñar de cierta manera a mejorar, ¿no? A aprender a manejarlo. Y otra cosa es que las asignaturas optativas y libres, en mi punto de opinión, son de varios créditos, de varias horas. Entonces, también esto sumado a toda nuestra carga sí lo hace más pesado. Muchas gracias. David Ancona, tienes la palabra. Bueno, pues creo que para terminar es importante decir que ambos puntos, y en general creo que todos los puntos que abarca el artículo son muy importantes al final para nuestro desarrollo académico, profesional, inclusive personal. Con respecto a mi persona, yo estoy estudiando la licenciatura en arquitectura, y pues creo que concuerdo con mis compañeros que estudian la misma carrera en el sentido de que de los puntos que dieron en su conclusión, solo que igual yo agregaría un punto más, que es el hecho del conocimiento en general, es en el sentido de expandir tu conocimiento, no solo quedarte con lo que te enseña un maestro, o no solo quedarte con lo que queda tal vez en tu lugar de origen. Creo que lamentablemente muchos hemos en algún punto pues de nuestra carrera, nuestra formación, pues quedarnos con lo que vemos físicamente, en el sentido de que aquí en Mérida funciona esta solución, pues solamente me quedo con esa, y simplemente voy replicando la misma información en todos mis proyectos futuros. Creo que es importante expandirnos y ver tal vez un repertorio, por ejemplo, en el sentido de que
X profesionista dio esta solución para este problema en tal país, poderlo analizar y reflexionar al respecto para poder decir, puedo hacer una interpretación y adaptarlo tal vez a mis condiciones pues, en las que me encuentro. Creo que sería lo único que agregaría pues, para no repetir pues, lo que han dicho pues, todos mis compañeros, que al final creo que es muy importante. Muchas gracias. Finalmente, servidor. Yo estoy en la licenciatura de antropología y al igual que la que mencionó una de mis compañeras que está en psicología, mencionó mucho de que revisamos muchísimos textos y revisamos muchísimos, al menos en mi licenciatura revisamos muchísimos conceptos. Y yo creo, bueno, al menos utilizando el aspecto que elegimos, que es el pensamiento crítico, yo considero que muchas veces muchos de esos conceptos permanecen como intactos o muchas veces se les sigue considerando de la misma manera que se les consideró cuando fueron propuestos al momento en que a la actualidad. Y yo considero que eso es un aspecto que la antropología podría trabajar de una mejor manera, de abrir los conceptos que ya estaban allí y darse cuenta que se pueden seguir expandiendo, se pueden seguir abriendo de diferentes maneras, se pueden hacer incluso muchas críticas. Creo que ese es un aspecto que la antropología se hace muy bien y es que es una constante crítica a la sociedad actual, al mundo social actual. Entonces, por un lado, considero que algunos conceptos se siguen trabajando de la misma manera, como si estuvieran allí y ya fueran perfectos, y considero que no, que muchos y todos los conceptos deberían ponerse constantemente en tela de juicio, deberían revisarse con una lupa para los tiempos contemporáneos. Pero por otro lado, la antropología es una constante crítica también, pues, a todo lo que vemos, a todo lo que como seres humanos sociales nos hace, nos atraviesa. Y creo que es como dos puntos que a mi parecer, por un lado, es muy bueno y por otro lado, creo que se podría hacer mejor bajo la perspectiva de un pensamiento crítico y que esto se manifieste, se ayude, se reproduzca, se me fue la palabra, pero como que se instaure en los alumnos para que ellos lo puedan aplicar, ¿no? En su vida, no solamente personal, sino en su vida también laboral como antropólogos. Y con esto damos por finalizado la actividad de la 3. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.